Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios por sus bendiciones. Agradezco el privilegio que me concede poder estar aquí y exponer su palabra. El día de hoy vamos a estudiar este tema titulado La palabra de Dios no está encerrada, basado en el Salmo 1. Le voy a invitar a que tenga este salmo ahí en su Biblia y también que tenga esta atención a esta lectura. Voy a leer este salmo en otra versión. Sígalo con su vista, por favor. La palabra de Dios dice así: Feliz el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que tiene su delicia en la instrucción de Yahvé, y leyendo su Torá medita día y noche. Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que produce siempre su fruto, y cuyas hojas no se marchitan. Cuanto emprende, tiene buen fin. No son así los malvados, no, sino como paja que el viento arrebata. Por eso los malvados no se mantendrán de pie en el juicio, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición. Este salmo, aunque en nuestras Biblias lo tenemos numerado como el número 1, por una referencia en Hechos capítulo 13, versículo 33, donde se menciona como primer salmo el que nosotros conocemos como Salmo 2. Y este Salmo 1 fue el último escrito y fue colocado como un prólogo a todo el Salterio. Por eso es que los hebreos consideraban el Salmo 2 como el primer salmo y este salmo como el prólogo a todo el libro de los salmos, porque resume en él el contenido de todo el Salterio. Y vamos a analizarlo. Estoy segura de que ustedes lo han leído muchas veces. Estoy segura que muchos lo tienen memorizado. Pero vamos a ver algunos detalles muy interesantes. En este salmo, como ya sabemos, hay un principio. Este principio muy conocido por todos. En nuestra versión 1960 dice: bienaventurado el varón. La traducción más acertada, más cercana al original es feliz el hombre. Y esta expresión era conocida entre los judíos, entre los escritores judíos, como una fórmula de felicitación. No era un mandato, no era algo que pudieran asegurar a futuro. Era una felicitación, era algo que ya ha sucedido y como resultado viene la felicitación. Y esta felicitación era en una forma de exclamación de gozo por lo que se observó. Era una alegría, es como cuando estamos felices y gritamos: ¡bravo, gané! ¡O ganaste! Y entonces esta expresión, feliz el hombre, o como la conocemos, bienaventurado el varón, está felicitando por algo que ya sucedió, algo que ya ha sido experimentado. ¿Y qué es lo que ha sido experimentado? ¿Qué es aquello por lo que está dando esta felicitación? Bueno, pasa entonces al cuerpo de este salmo sapiensal a explicar algo. Feliz el varón, feliz el hombre que es diferente a otro. Y hay 3 características de este otro hombre que está aquí mencionado como el hombre malo, pecador y escarnecedor. En la traducción que leímos al principio, los denomina como cínicos, como aquel que todavía se ríe del mal que ha hecho, aquel que disfruta lo malo que ha logrado.
Y entonces, para llegar a este clímax de ser una persona que se ríe y disfruta y lo hice así con esa malicia, tiene que haber un proceso. Y este proceso está descrito por estas 3 cosas. Dice, primero, que no anduvo en consejo de malos. Es decir, no estuvo escuchando las palabras de los malos, de aquellos que ya hacen la maldad. Si el que es feliz no lo escucha, entonces el otro tipo de hombre es aquel que sí escucha el consejo de los malos, el que empieza en este camino de la maldad. Y no porque no sea pecador, sino porque decimos que empieza porque empieza escuchando, empieza aprendiendo nuevas cosas acerca del mal. Y luego continúa, dice que no estuvo en camino de pecadores. Esta palabra camino ya tenemos conocido que en la Escritura se usa para hablar de un estilo de vida. Entonces, este que primero escuchó, que fue enseñado en la maldad, ahora hace de la maldad su camino, su hábito. Se habitúa en lo cotidiano a hacer el mal. Y después viene a su clímax cuando se sienta en la silla de los cínicos. Es decir, cuando se sienta ya como un maestro y con toda la experiencia de hacer el mal, hace alarde de todas las acciones que realiza. Así es que va gradualmente. Primero escucha, después lo empieza a vivir y después ya está listo para enseñar el mal. Este tipo de hombre que nos está mostrando aquí en este salmo. Pero por el otro lado está este otro hombre que recibe la felicitación, que también tiene 3 aspectos. 1, dice, se deleita en la ley de Jehová. Y deleitarse es amar, tomar algo como lo mejor, como lo que deseamos. Y dice que es en la ley de Jehová. En el tiempo en que se escribió el Salmo, se refería a la Torá, a la ley, a los 5 libros del Pentateuco. Hoy en día podemos hablar de la ley de Jehová como toda la Escritura. Aquel que se deleita en toda la Escritura. Esta es una reacción hacia la palabra de Dios, pero por algo especial, porque esta palabra de Dios contiene, es la voluntad divina. El hombre, este hombre que es felicitado porque se deleita en conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y lo que hace es meditar en ella. Y esta palabra meditar implica leerla, memorizarla, pensarla, orarla y vivirla. Si ustedes recuerdan, los viernes estamos orando en los salmos. Eso es orar la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios e interiorizarla, memorizarla, pensarla cada día. Y cuando la oramos, entonces estamos siendo cada vez más aptos para vivirla. Y dice que este hombre lo hace en un tiempo específico. Lo hace día y noche. Es decir, lo hace sin cansancio. Viene a la palabra de Dios siempre para conocer la voluntad de su Señor, para habituarse a ella en el día a día, para amoldarse. Démonos cuenta de estos 2 aspectos. El malo busca el consejo, está aprendiendo para habituarse y amoldarse a hacer cada vez más mal y aún reírse de ello. Pero el justo se amolda cada día a la palabra de Dios, se habitúa a la voluntad de Dios. Y una vez que los 2 se han habituado, uno al mal y otro a la voluntad de Dios, vienen los resultados. Y dice la palabra de Dios que para el malo, para aquel que se habituó, que se amoldó a hacer el mal y que aún se ríe y festeja el daño que hace, dice,
Este malo, la consecuencia es que va a ser como el tamo que arrebata el viento. Dice la versión que leímos, o como la paja. Es decir, no va a tener valor ni firmeza. Cualquier cosa lo va a levantar y lo va a ir a tirar por allá lejos y nadie le va a tomar importancia. Es desaparecer. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el viento? El viento es el símbolo de esas pruebas. Entonces, lo que va a pasar es que cuando vengan las pruebas, los problemas, cuando vengan las dificultades, este hombre malo va a desaparecer, no va a soportar. Y por lo tanto, dice la palabra, no va a estar en la congregación de los justos. Pero el resultado para los justos es diferente. El resultado para el que sí busca la voluntad de Dios para amoldarse a ella a través de la palabra, dice es como un árbol plantado. No es un árbol que nació por allá porque aventaron una semilla y de repente como que encontró tierra y agüita y empezó a crecer y se volvió un árbol allá en medio de donde nadie pensaba. No. Es un árbol plantado a propósito. Es un árbol puesto ahí, planificado para estar en ese lugar. Y aquí entra la elección de nuestro Dios, porque los justos son escogidos, son puestos a propósito por Dios. El justo, el que se amolda a la voluntad de Dios, es porque ha sido elegido por Dios. Es un árbol plantado, pero ha sido plantado junto a las corrientes de aguas. Es decir, ha sido plantado para ser alimentado por Dios, por su perdón, por su gracia, por sus promesas, por la comunión con Cristo, por la palabra. Y como está alimentado por las bendiciones y por las grandezas de Dios, este árbol da su fruto a su tiempo. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra estas cosas no hay nada que pueda. ¿Sí? El amor, todo esto que viene del Espíritu Santo es derramado sobre aquel árbol que ha sido plantado y que se amolda a la voluntad de Dios. Y entonces lo que sucede es que su hoja no cae. Es decir, él no va a perecer, él no se va a volver nada. Él va a permanecer firme. Y todo lo que emprenda, todo lo que lleve en sus manos, va a prosperar. Y esta prosperidad es precisamente, si regresamos al versículo 1, esa bienaventuranza, esa felicidad. Esa felicidad que radica en multitud de bendiciones, porque todo lo que hace prospera, pero prospera porque lo que hace es conforme a la voluntad de Dios, porque ya se amoldó a ella y por eso va cada día hacia adelante. Mientras que el malo, como dice, se lo va a llevar el viento como se lleva el tamo y no va a estar acá con los justos. Y este que no estará con los justos se refiere no precisamente en el presente. Jesús dijo que dentro de su pueblo iba a haber cizaña también. Aquí se refiere a la eternidad, a ese acceso a la presencia de Dios en el día del juicio final, pero también en esa adoración. ¿Recuerdan esa adoración descrita en Apocalipsis? Cuando todos están frente al trono de pie adorándole. A eso apunta este salmista y dice, el malo no va a tener acceso a adorar a Dios, no va a estar en el día del juicio. Se podrá reír y se podrá burlar de que todo lo malo que hace le funciona, pero a la hora del juicio no se va a parar ahí. No va a poder adorar a Dios, no se va a poder poner de pie junto a los justos delante de Dios. ¿Y por qué? Termina en el versículo 6. ¿Por qué? Hay una razón.
Y la razón no es que éste despreció la ley de Jehová y éste la amó. Esa no es la razón. La razón dice, porque Jehová conoce. La razón de que el malo no pueda estar en la presencia de Dios y que el justo sí, no es debido a sus obras de haber amado la ley. Es porque Jehová conoce a cada uno. Y esta palabra conocer no solamente implica un saber, un identificar entre el malo y el bueno. Esta palabra conocer significa que la misma presencia de Dios está con el justo. Y en la Escritura hallamos muchos símbolos. ¿Recordamos el tabernáculo en medio del pueblo de Dios? ¿Recordamos en cada juez cómo estaba el tipo de Cristo? ¿Recordamos el arca? Hay muchas figuras en la Escritura que hablan de la presencia de Dios en medio de sus escogidos. Y a eso se refiere con esta palabra. El malo no podrá levantarse en la congregación de los justos porque Jehová lo conoce. Y porque conoce quién es el justo. No radica en la buena obra de haber venido a la palabra de Dios. Radica en quién es Jehová. Radica en el conocimiento, en la soberanía de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque también el hecho de que el justo pueda venir a la voluntad de Dios en la palabra es obra de Dios. Esta escritura no la tendríamos si Dios no la hubiera dejado. Pero tampoco la podríamos entender si no fuera por el Espíritu Santo. Y mucho menos podríamos vivirla si no fuera por la obra de Dios. No nos podríamos amoldar a ella si Dios no nos hubiera plantado expresamente para ello. Todo es obra de Dios. Y la bendición de que lo que hagamos aquí prospere es por obra de Dios. Todas estas bendiciones vienen de Dios. Este salmo no se centra en que este es malo y este es bueno. Se centra en Dios. Dios es la razón de que los justos puedan ponerse de pie delante de Él y adorarle. Dios es la razón de que los justos hoy puedan tener grandes bendiciones y lo que emprendan aquí en esta tierra sea prosperado. Él es la razón de vivir de los justos. Por eso el salmo empieza: felicidades, feliz tú que eres justo porque Jehová te ha plantado. Feliz porque Jehová te ha puesto la palabra para que la leas. Feliz tú porque Dios te ha escogido para que te amoldes a ella. Feliz eres tú cuando haces tus planes conforme a la voluntad de Dios y estos prosperan. Por eso este salmo es una felicitación, porque somos receptores de las grandezas de nuestro Dios. Y podemos ser felices porque Él ha determinado que lo seamos. Pero hay algo. Durante esta cuarentena hemos tenido que estar en nuestras casas. No podemos venir aquí al templo. Ya han pasado 5 meses, ya vamos para el 6º. No hemos podido venir aquí a escuchar las predicaciones, a cantar himnos, a vernos, a saludarnos. No hemos podido venir aquí a participar de la Santa Cena. Y muchas veces el estar en nuestras casas puede provocar que nos habituemos a esas actividades. Hoy muchos tienen más trabajo que antes. Las mamás tienen mucho más trabajo. Los padres, los que trabajan en oficinas, los que hacen oficina en casa, tienen más trabajo que antes. Y los que no tienen trabajo tienen preocupaciones, porque se han quedado sin trabajo, sin salario, porque tienen que hacer frente a esta situación de salud y esta situación económica de nuestro país. ¿Y sabe cuál es el peligro?
El peligro es que aunque hayamos sido plantados para buscar la voluntad de Dios y que lo que hagamos prospere, el peligro es que dejemos de venir a la palabra de Dios. El peligro es que dejemos de alimentarnos de estas aguas de la vida. El peligro es que nos conformemos con escuchar un mensaje y es bueno. Y qué bueno que la iglesia se está conectando a los cultos. Pero tenemos que estar alertas para no dejar a un lado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está encerrada. Podremos estar encerrados nosotros. Podremos estar nosotros en nuestras casas. Pero la palabra de Dios no. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Y es activa por el que Dios es vivo, verdadero y todopoderoso. Y es esa palabra que hoy puede obrar en mi vida, en su vida, para seguirnos amoldando a su voluntad, para que nuestros planes, para que lo que emprendamos pueda seguir prosperando. Hoy es tiempo de que muchos también están emprendiendo. Y están emprendiendo pequeñas empresas, microempresas, por la falta de trabajo. Dios puede bendecir todo eso si realmente creemos que somos sus árboles plantados, que vivimos por Él y que podemos ser felices porque Él lo decide. Hermanos, es necesario que seamos fieles a la palabra de Dios, que seamos fieles a este Dios que nos hace felices, que seamos fieles a este Dios cuya presencia está en nuestras vidas. Dios quiera que como iglesia, que como hijos suyos continuemos arraigados en su palabra, cimentados en ella y que continuemos creciendo para darle toda la gloria y toda la honra, hoy y siempre. Para confirmar esta palabra que hemos aprendido hoy, les invito a que entonemos el himno 656 titulado Dicha grande es la del hombre. Vamos a cantar este salmo y mientras lo cantamos, recuerde que es una felicitación. Si usted ha permanecido fiel a la palabra de Dios, si se ha estado amoldando a la voluntad de Dios, felicidades. Dios le felicita. Pero si por alguna razón usted ha descuidado su comunión con Dios, si ha descuidado la palabra de Dios por la cotidianidad, por las actividades, las preocupaciones, las enfermedades, hoy le invito a que vuelva a la palabra de Dios, a que venga a alimentarse de Él y se amolde a su voluntad, que se haga a como Él quiere y que podamos recibir de Él la bendición de ser felices. Entonemos este himno. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación.
Dios les bendiga, hermanos.